Y para hablar de números ya se encuentra conmigo aquí en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, soy mejor que ayer, Andrés. Juan Pablo, vamos a empezar en Rusia porque el presidente Vladimir Putin dejó la puerta abierta para volver a enviar gas a Alemania. Esto después de todas las represalias que hizo la Unión Europea justamente a este país. Vladimir Putin dijo que Rusia está lista para reanudar el suministro a través del gasoducto Nord Stream, que resultó gravemente dañado por explosiones submarinas en 2022 y que fue uno de los medios por los que la Unión Europea le cerró el grifo a Moscú de forma conjunta. Putin, sin embargo, dejó la responsabilidad de que vuelva a fluir el gas en manos de Berlín, diciendo que Alemania debe decidir si quiere recibir gas ruso de nuevo a través del gasoducto. Una línea del gasoducto todavía está intacta y puede funcionar, pero está bajo sanciones estadounidenses. Así que si el gobierno alemán llega a un acuerdo con sus socios, ellos pulsan el botón y el gas fluye. Puede pasar mañana, pero es una cuestión de soberanía para hacer un trato. O simplemente pulsar el botón sin preguntar a nadie. Los alemanes pueden decir a sus socios en Washington, lo siento, pero lo necesitamos. Bien, justamente aquí tenemos el mapa que muestra ese recorrido del Nord Stream desde Rusia hasta Alemania y que luego pues llega hacia toda Europa, este que va por el fondo del mar Báltico y que une directamente a Rusia, con Alemania pasando por el norte de Polonia y el sur de Suecia. Al tocar tierras hermanas se conecta con la red interna de gas de Alemania, que lo distribuye, así como decíamos, al resto de Europa. Recordemos que contiene, o más bien que es un continente que al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania era altamente dependiente de este suministro de Rusia, y que justamente esta fue una de las formas en las que le hizo la represalia a Moscú. Putin afirmó que Rusia podría suministrar hasta 28.000 millones de metros cúbicos al año, pero bajo la condición de una respuesta clara por parte de sus socios alemanes. Explicó que si no aceptan, le venderán esa misma cantidad a otro cliente. En todo esto también tenemos que recordar que Alemania ha tenido dificultades para recuperarse de la crisis energética provocada por el cierre de los gasoductos, que quedaron casi inútiles luego de las explosiones que mencionábamos hace unos segundos de septiembre de 2022, las cuales obligaron a Berlín a buscar desesperadamente fuentes de suministro alternativas. En ese momento Rusia había acusado a Ucrania de estar detrás del ataque, aunque Kiev ha negado repetidamente su implicación, y este fue uno de sus momentos en los cuales fue tensionante también en esos puntos de la guerra. Pero Juan Pablo, aunque Rusia hace esta propuesta a Alemania, lo cierto es que Moscú ya ha encontrado otros socios comerciales en Asia para reemplazar a la Unión Europea. Así es, la Unión Europea era justamente uno de los principales socios comerciales y luego llegan estos socios a cumplir ese rol. Antes de que comenzara la guerra, casi la mitad de las exportaciones de los bienes rusos iban a la Unión Europea y el bloque era ese principal socio de Rusia, pero a mediados de 2025 esa cuota se había desplomado hasta solo el 8%. Hablábamos de un 50%, luego un 8%, según el Instituto de Viena para Estudios Económicos Internacionales. Este instituto dice textualmente que las sanciones de Occidente han puesto patas arriba el comercio exterior ruso, pero este se ha reordenado en torno a sus socios en Asia. China ha sido la que más se ha beneficiado tanto económicamente como geopolíticamente. Y es que los datos muestran precisamente eso, y lo veremos en pantalla, porque China ahora es el principal socio del destino de las exportaciones de Rusia, donde termina el 30% de todo lo que envía Moscú al exterior. Le sigue India con el 13,4%, Turquía el tercer lugar con más del 10% y la Unión Europea pasó de ese 50% al solo el 6,6%. Así que evidentemente aquí se ve la brecha en términos comerciales y cómo la Unión Europea también ha castigado a Rusia. Ahora, con todos estos movimientos del sector energético, revisemos cómo se mueven los precios del petróleo hasta ahora. Así es, porque en medio de todo eso también está la guerra en Medio Oriente. Los precios del petróleo retrocedieron este jueves, mientras el crudo de referencia europeo retrocede levemente con un 0,03%. El WTI de seguimiento estadounidense baja 0,3%. Ambos, sin embargo, motivados con la idea de que se llegue a un acuerdo de paz en el Líbano, a pesar del rechazo por parte del grupo proiraní Hezbollah y de que sigan los bombardeos israelíes por el sur del país. El miércoles, Líbano e Israel acordaron al término de una cuarta ronda de negociaciones la implementación de un alto al fuego, supeditada a un cese total de los ataques de Hezbollah, algo que en los mercados energéticos se ha traducido como optimismo solo con el hecho de que se hable de paz. Y mientras el estrecho de Hormuz sigue cerrado, Irak y Siria firmaron un acuerdo el pasado mes de abril para transportar el petróleo iraquí por vía terrestre. El objetivo de Damasco es volver a convertirse en el eje estratégico del comercio regional, pero entre la guerra, las carreteras, el mal estado, la inseguridad y la falta de inversiones, el proyecto sigue avanzando con dificultad. Veamos. Ante las tensiones alrededor del estrecho de Hormuz,
Siria apuesta por su costa mediterránea para transportar el petróleo iraquí hacia los mercados internacionales. Un acuerdo entre ambos países firmado el pasado mes de abril le apuesta a la terminal petrolera de Baniyas. Los camiones cisterna llegan desde Irak para descargar aquí su petróleo. Conectamos esta manguera al camión, como pueden ver. A continuación ponemos en marcha las bombas. El petróleo se transporta a los depósitos de la refinería o directamente a los buques. Cada día, cerca de 1.000 camiones cisterna descargan su cargamento en la refinería de Baniyas, según la compañía siria de petróleo. Este petróleo tiene un doble destino. Una parte se queda en Siria y la otra viaja por mar. Hemos pasado de una capacidad de unos 30 camiones al día a cerca de unos 1.000 en la actualidad. Esto ha requerido un trabajo enorme. Pero el aumento de la capacidad no basta para eliminar las dificultades. La terminal, con más de 75 años de antigüedad, apenas resiste las condiciones meteorológicas. No podemos atracar los buques cuando los vientos superan los 20 nudos. Actualmente estamos trabajando en la sustitución completa del sistema. Los retos van más allá de la terminal. 14 años de guerra han dejado las carreteras en mal estado. En ejes como este, los conductores circulan durante varios días, pero solo lo hacen en convoyes escoltados, una restricción de seguridad que ralentiza aún más los trayectos. Terminamos la descarga hace 2 horas, pero seguimos esperando aquí. Tenemos que esperar que el convoy esté completo antes de poder partir. Esperar al borde de la carretera es peligroso por el riesgo de accidente. Nos gustaría disponer de un área de estacionamiento donde los camiones puedan reunirse antes de la salida. En un Medio Oriente en tensión, Siria intenta posicionarse como un actor imprescindible en el tránsito energético regional, una apuesta que depende tanto de las inversiones como de la estabilidad del país. Y bien, vamos a finalizar en Estados Unidos, Juan Pablo, con un anuncio de inversión en el sector energético. Seguimos hablando de energía y de medio ambiente. El presidente Donald Trump anunció $700 millones en financiación para la industria del carbón estadounidense, en lo que se presenta como su más reciente decisión para impulsar el uso del combustible más contaminante del mundo. Como resultado de la inversión de $700 millones que anunció hoy, protegeremos 14 plantas de carbón y 42 minas de carbón. Es una cifra tremenda y construiremos 2 nuevas plantas de carbón y una terminal de exportación masiva y nueva, porque estamos exportando carbón, porque es un gran negocio y realmente un gran negocio y es poder real. Juan Pablo, muchas gracias por este repaso a las noticias de la economía. Ha sido un placer acompañarlos. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Continúen con toda nuestra programación.